Hola, Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio nuevamente al culto de la Iglesia Cristo es el Camino. Te invito a que adores unos momentos al Señor. Vamos a tomarnos unos momentos para alabarle. Si te sabes estos cantos, ahí donde estás, alaba y adora. Cordero y león, que sin palabra y por amor en una cruz su vida entregó. Cordero y león, con el sonido de su voz, el cielo se estremece y el mar se abrió. Terrible poder, sublime amor. Cordero y león, Cordero y león,
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Bueno, pues ha llegado el momento de meditar en la palabra de Dios. La verdad espero que todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo sean de bendición para tu vida. Que este estudio del libro de los Hechos
sirva para fortalecer tu fe y que aumentes tu conocimiento en base a saber de dónde venimos, porque tal vez llegue el momento en que alguien te pregunte que cómo nació la iglesia, de dónde venimos. Entonces es en el libro de los Hechos donde vamos a encontrar todo eso. Y hoy vamos a seguir con ese estudio del libro de los Hechos. Y pues quiero decirte que el día de hoy acabaremos la segunda parte del libro de los Hechos. Yo les comentaba al principio que Hechos 1:8 es el bosquejo de todo el libro. Hechos 1:8 son las palabras que Jesús les dice a los apóstoles, a los discípulos. Les dice que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el bosquejo. Todo inicia con el derramamiento o con la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. En ese caso todo empezó con los discípulos y los apóstoles. Entonces, todo ahí comienza y entonces después vienen las partes conforme están divididas el libro. Que los apóstoles comienzan a ser testigos en lo que es Jerusalén y toda Judea. Después se van incluso hasta Samaria. Y ahí acaba la segunda parte. Y ya después viene la última parte que es el fin de la tierra o los confines de la tierra, que ya empiezan con el apóstol Pablo. Entonces hoy acabaremos, como les digo, la segunda parte para dar inicio al ministerio de los gentiles y el resto de la tierra, por así decirlo. Que vamos a ver eso a partir del capítulo 13. Pero hoy cerraremos la segunda parte. Y todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, o sea, la primera parte de Hechos y la segunda, es la preparación para dar paso a la tercera, que es el ministerio de Pablo a los gentiles o el evangelio a los gentiles. Entonces, si te has dado cuenta, lo que ha pasado es que Dios ha estado preparando todo para que el evangelio ahora vaya a los gentiles. Porque les decía otra vez, ahorita el pueblo de Israel o los judíos como que están en la banca, están en un tiempo de espera. Ahorita Dios no está tratando en sí con ellos, sino ahorita está tratando Dios con los gentiles, la salvación a los gentiles. Pero va a llegar el momento en que nuevamente el Señor empiece a tratar con el pueblo de Israel. Y si tú quieres saber más de eso, de los planes de Dios con Israel y el tiempo que están pasando ahorita, Pablo lo habla en Romanos 9, 10 y 11. Pero vamos a continuar con este estudio. Vamos a dar paso al capítulo 12, que es donde nos quedamos. La vez pasada acabamos el capítulo 11 y hoy veremos el capítulo 12. Entonces, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12. Y dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y leo también el versículo 2 y dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nuevamente, Lucas comienza el capítulo 12 como que dando una referencia de tiempo. Dice otra vez, en aquel mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo? En aquel tiempo lo vimos la vez pasada. Vimos que se fundó la iglesia en Antioquía, la primera iglesia de gentiles, donde se les llamó cristianos por primera vez a los creyentes. Vimos que Bernabé y Saulo se quedaron en esa iglesia por un periodo de 1 año para enseñarles. También vimos que fueron profetas de Jerusalén hasta esta iglesia para edificarlos, pero también uno de ellos predijo que vendría una gran hambre sobre la tierra de Jerusalén. Y eso fue lo que vimos. Y la iglesia, cuando se entera de que iba a venir una gran hambre, ellos dicen, pues bueno, tenemos que ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Entonces dicen que ellos hacen una colecta, una ofrenda, y la envían con Bernabé y Saulo a las iglesias de Judea. Eso fue el último versículo que vimos. Entonces, en ese mismo tiempo, cuando se está dando todo esto, cuando Bernabé y Saulo llevan esta ofrenda de la iglesia de Antioquía a Jerusalén, pasa esto.
pasa que el rey Herodes comienza una persecución en contra de la iglesia. Ahora, aquí no está hablando de otro personaje históricamente comprobable y real. Está hablando de Herodes. ¿Qué Herodes? Este Herodes es Herodes Agripa I. Es el nieto de Herodes el Grande. Mira, para que nos enfoquemos un poquito y entendamos todo esto, resulta que del año 6 hasta el año 41, sobre Judea nunca hubo un rey. En Judea del año 6 al 41 estuvo gobernada por procuradores romanos, y uno muy famoso es Pilato. Los procuradores romanos no eran bien vistos por los judíos, no los querían. Había ahí una riña. Entonces, en ese tiempo estaba el emperador Calígula. Entonces, Calígula le concedió al rey Herodes, Agripa I, gobernar también sobre lo que es Samaria y Judea. ¿Por qué? Porque el rey Herodes era la mejor opción. El rey Herodes se le conoce como el rey de los judíos. Él seguía al judaísmo, conocía bien toda la religión judía. Entonces, todo esto que vamos a ver el día de hoy son cuestiones políticas de Roma y obviamente con el rey Herodes para ganarse el favor del pueblo. Ya no iba a haber procuradores romanos. Sin en cambio, Calígula dice, pues voy a poner al rey Herodes y él se va a ganar el favor del pueblo porque el pueblo judío lo conocía a él. Ahora, Herodes dice que comienza una persecución en contra de la iglesia. Esta ya es la segunda persecución. La primera persecución inicia con la muerte de Esteban, que estuvo encabezada por el apóstol Pablo, que en ese tiempo se le llama Saulo. Y termina esa persecución, la primera, con la conversión de Saulo, cuando el Señor se le aparece en el camino. Después de que el Señor Jesús se le aparece a Saulo, hubo un tiempo de paz, igual lo vimos. En ese tiempo de paz, obviamente la iglesia lo aprovechó. Aprovechó ese tiempo que iba a tener. Y el evangelio siguió creciendo. Vimos que la iglesia se fortaleció, se multiplicó. Pero bueno, hubo un tiempo de paz. Pero ahora comienza una segunda persecución. Ya no es de parte de los judíos, porque recordemos que Saulo era judío y los judíos eran los que estaban en contra de Jesús y de la iglesia. Pero aquí ya no es el pueblo judío, aquí ya es el gobierno, aquí ya es la política en contra de la iglesia. Todo parece indicar que esta persecución la inicia Herodes al inicio de su reinado. ¿Por qué? Porque les decía, lo que quería tanto el emperador como el rey Herodes era ganarse el favor de los judíos, porque recordemos que él se le concedió gobernar también sobre Judea. Entonces, como Herodes quería ganarse el favor del pueblo judío, dice, a ver, estos judíos han querido terminar con los apóstoles y con la iglesia. Entonces, lo que voy a hacer es matar a los apóstoles y a la iglesia. Y hay una poca de diferencia entre la primera persecución encabezada por Pablo y la segunda encabezada por Herodes. En la primera, Pablo iba en contra de todo el que hallara y que fuera cristiano o creyente. Pero en esta ocasión, Herodes se va a enfocar a los apóstoles. Y eran cuestiones, les digo, de política también. Entonces, Herodes sabía bien lo que hacía. No iba a ir en contra de todos, sino de que él ve, dice el versículo 2, que mata a Jacobo. Y obviamente los judíos dicen, wow, bravo, Herodes mató a un apóstol. Eso nos conviene. Entonces, Herodes estaba ganando el favor del pueblo. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Jacobo también se le conoce como Santiago y es el hermano del apóstol Juan. Y es el primer apóstol que muere y da su vida por Cristo.
el primer mártir fue Esteban, pero el primer apóstol en morir es aquí, es este Juan. Ahora, Jesús ya le había dicho a Juan lo que le esperaba. Vayamos tantito a Mateo capítulo 20, versículo 23. Mateo 20, 23. Jesús les dijo: a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí resulta que Juan y Jacobo, su hermano, van incluso con su mamá y se acercan a Jesús. Y le dicen a Jesús: oye, permítenos que en tu reino uno nos sentemos, se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dice: eso no me corresponde a mí. Pero le dicen: Jesús les dice, de la copa que yo beba, ustedes van a beber. Recordemos que Jesús, cuando ora en el huerto del Getsemaní, le dice al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Entonces, esta copa de la que habla Jesús es el sufrimiento y el hecho de tener que dar su vida por el Evangelio. Entonces, aquí Jesús les estaba profetizando a Juan y a Jacobo que morirían igual y darían su vida por lo que ellos estaban creyendo, por hacer la voluntad del Padre. Entonces, supongo que a Jacobo no le tomó por sorpresa esto. No sabemos por qué fue el tiempo en que Jacobo tenía que morir, pero sin en cambio, Dios sabe por qué y en su sabiduría, pues así lo dispuso. Entonces, matan a Jacobo, muere decapitado, igual que Juan el Bautista, dice que murió a espada, muere decapitado, al igual que Juan el Bautista. Esto es algo que va a hacer también el anticristo. Cuando aparezca el anticristo, va a hacer lo mismo. Es el mismo espíritu que operaba en Herodes, es el mismo espíritu del anticristo. A través de la historia se han levantado varios anticristos. Y curiosamente, todas estas personas que se levantan tienen como una fascinación por las decapitaciones. Entonces aquí Herodes decapitó a Jacobo, pero también habían decapitado a Juan el Bautista. Y cuando aparezca el anticristo, y quienes no quieran seguirlo y obedecerlo, van a morir también decapitados. Pero bueno, esa es otra historia que después veremos si Dios lo permite. Vamos a continuar leyendo versículos 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ok, entonces Herodes se da cuenta que la muerte de Jacobo agradó al pueblo judío. Entonces dice: pues voy por otro. Al parecer en este tiempo no todos los apóstoles estaban en Jerusalén. No había muchos. Entonces Herodes mata a Jacobo y dice: pues ahora voy por Pedro. Porque sabía que si mataba a Pedro, el pueblo judío obviamente igual se iba a poner contento e iba a debilitar a la iglesia. Y es algo bien interesante lo que estaba haciendo el rey Herodes. Obviamente quien estaba atrás de todo esto era Satanás. Pero lo que quería hacer, fíjate, empezó a atacar a ese grupo de 3 personas íntimo de Jesús. Si tú has leído los evangelios, te podrás dar cuenta que hay 3 apóstoles que eran más cercanos que los otros, más cercanos a Jesús, que era Jacobo, Juan y Pedro. Y al que mataron aquí en esta ocasión fue a Jacobo. Y ahora iba a matar a Pedro. Ahora es bien interesante cómo se fue tras este grupo selecto de Jesús. Pero como estaba en ese tiempo la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, obviamente era un tiempo solemne, en el que obviamente no iban a profanar esa celebración con la muerte de una persona.
Entonces Herodes dice, no lo voy a matar en esta fiesta, sino me voy a esperar hasta que acabe esta fiesta. ¿Para qué? Para que los judíos vean cómo yo guardo la ley. Porque si te das cuenta, Jesús murió en la fiesta de la Pascua por mano de los judíos. Pero es interesante que aún Herodes quiso guardar más la ley que ellos, para ganarse obviamente el favor de los judíos y digan, no, pues este hombre pues sí guarda la ley, está a favor de nosotros, pues apoyémosle. Pero al final de cuentas todo era política. Entonces, dice que no lo mató, sino que lo reservó y lo puso en la cárcel, pero con máxima seguridad. Seguramente el rey Herodes ya había escuchado que Pedro ya había salido de la cárcel en 2 ocasiones. Porque ya hemos visto aquí en Hechos que Pedro ya había estado 2 veces en la cárcel. Y esas 2 veces que había estado en la cárcel, el Señor lo libró. Entonces, ¿qué dice? A este no lo voy a meter como cualquier preso. Dice que le pone 16 soldados. Ahora sí que lo custodiaron como un gran delincuente. Incluso ahorita vamos a ver que lo metieron hasta el fondo de la cárcel, porque Herodes obviamente sabía que Dios lo había librado. Entonces Herodes, en su torpeza, creyó que pues podría ganarle a Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Ahora el versículo 5 de Hechos 12. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración sin cesar a Dios por él. Fíjate cómo se están dando las cosas. Herodes inicia la persecución, mata a Jacobo, quiere matar a Pedro y pues mientras lo guarda. Pero Lucas escribe una palabra bien interesante. Dice, pero, o sea, se está dando toda esta persecución. Mataron a un apóstol, van a matar a otro, pero, o sea, cuando hay un pero, es de que algo viene, es de que algo va a cambiar. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que está tratando de decirnos Lucas es que esta oración que estaba haciendo la iglesia sin cesar es la clave de todo lo que se va a desencadenar en el resto del capítulo. O sea, algo pasó en esa oración. Esa oración que estuvo haciendo la iglesia, algo cambió. Y es que la oración es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Si ya habían matado a un apóstol y el otro estaba preso, ¿qué iba a hacer la iglesia? Pues orar. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de tribulación, pues lo que tienes que hacer es orar. Si estamos viviendo un momento difícil con todo esto del coronavirus, pues lo que hay que hacer es ¿qué? Orar. Y esa oración va a hacer que las cosas cambien. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Versículos del 6 al 8. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ok, podemos ver aquí en esto que leímos en el versículo 6, que Pedro estaba custodiado, estaba al fondo de la cárcel, pero dice, es bien curioso, dice que había 2 soldados. Él estaba durmiendo y Pedro estaba en el centro, un soldado de un lado y otro soldado del otro lado. Y es curioso que Pedro estaba tan protegido, dice que tenía en sus manos, estaba atado, obviamente con cadenas, una mano atada a un soldado y otra mano atada al otro soldado. Fíjate, o sea, tenía 2 soldados para que Pedro de plano no pudiera salir de la cárcel. O sea, ¿cómo lo iban a sacar si tenía atado a un soldado de un lado y a otro soldado del otro lado? Más aparte los que estaban afuera de la puerta o de la celda, ahí había soldados también. Entonces, Pedro estaba bajo la máxima
protección para que no fuera a escaparse. Pero dice que se presenta un ángel. Aquí estamos hablando otra vez no de una visión. Otra vez un ángel del Señor se materializa. Dice que se presenta a Pedro y lo despierta. Pero es curioso. Dice que le toca el costado. Pedro estaba durmiendo y el ángel le toca el costado. Y es interesante esta palabra tocar. En el original, esta palabra tocar no es un, oye, despiértate. No, es interesante que en el original hable de un golpe, incluso de herir. Entonces, cuando el ángel se presenta, pues al parecer le dio un golpe fuerte en el costado a Pedro para que se despertara. Eso quiere decir que Pedro estaba bien dormido. Ahora, es interesante. Imagínate que tú estás sentenciado a muerte y al siguiente día te van a matar. ¿Acaso podrías tú dormir? Yo creo que muchos de nosotros tal vez no dormiríamos toda la noche en estar pensando en, híjole, ya al siguiente día me van a matar. Pero Pedro tenía una paz dentro de sí que logró dormir. Porque de eso habla también el salmista cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No porque todo lo de alrededor esté bonito y esté todo tranquilo, sino porque yo tengo paz en mi corazón. Estoy tranquilo de que si me matan, no importa. Obviamente hay algo más después de esta vida y el Señor ha ido a preparar morada y si muero voy a ir con Él. Entonces Pedro estaba tranquilo y estaba durmiendo tan profundamente que el ángel tuvo que darle no un toque, sino un golpe. Y el ángel le dice, bueno, pues amárrate el cinto, ponte las sandalias, ponte la capa, porque vamos a salir. Entonces, es interesante que obviamente el Señor hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer otra. Porque Pedro tenía que hacer lo suyo, obviamente ceñirse, ponerse el calzado y obedecer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Obviamente Dios hace milagros, hace grandes cosas. Él hace lo imposible y nosotros lo posible. Aquí Pedro hizo lo suyo. Es como Moisés en el Mar Rojo. Tuvo que hacer lo suyo, tuvo que levantar la mano, tuvo que obedecer. Josué, cuando va a tomar la tierra prometida, tuvo que hacer lo suyo, dar vueltas, gritar. Pero a nosotros nos toca lo sencillo. El ángel lo iba a sacar. Pero dice el versículo 9, vamos a leerlo, que Pedro no sabía lo que estaba pasando. Vamos a leer del 9 al 11. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces se alista Pedro, el ángel le dice, pues sígueme. Dice que pasan una guardia, pasan otra guardia, llegan a la puerta, a una grande puerta que daba a la ciudad y se abre. Y salen los dos. Es interesante todo lo que estaba pasando. Pedro no sabía de qué se trataba. Pedro no sabía si era un sueño, porque Pedro ya había tenido muchas experiencias. No sabía si era una visión, si estaba soñando, si estaba en un éxtasis, no sabía. Él simplemente obedeció al ángel y salieron. Pero es interesante que aunque este ángel se materializó, aunque las cadenas cayeron, aunque las puertas se abrieron, es un verdadero milagro que hayan salido de ese lugar sin que los guardias se hubieran dado cuenta. Algo pasó por ahí, tal vez el Señor les tapó los oídos un momento, les tapó los ojos, algo pasó, el chiste es de que el Señor los sacó de una manera milagrosa. Y todo esto pasó por la oración que estaba haciendo la iglesia. Ahora, vamos a leer de los versículos 12 al 15. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Entonces cuando Pedro vuelve en sí, el ángel se aparta de él y dicen: no, realmente estoy en la calle, no estoy soñando, no es una visión, el Señor me ha librado. Entonces cuando él vuelve en sí, dice que se dirige a la casa de María, madre de Juan. ¿Quién es esta María y quién es este Juan que tiene por sobrenombre Marcos? Este Juan Marcos es el primo de Bernabé, del que andaba con Pablo. Incluso este Juan Marcos fue como el pupilo de Pedro. Fue alguien muy querido por Pedro, porque Pedro en su primer carta que escribe le llama su hijo. No es que sea su hijo biológico, sino que le tenía mucho aprecio. Él lo instruyó, lo acompañó en su ministerio. También este Juan Marcos es muy probable el autor del Evangelio de Marcos. Y este Marcos es aquel también que cuando arrestan a Jesús y lo aprenden, por ahí en el mismo Evangelio de Marcos escribe que por ahí un jovencillo salió corriendo desnudo. Y es muy probable que sea él. Este es Juan Marcos, pariente de Bernabé. Ahora, Juan Marcos y su madre era una familia que tenía obviamente dinero. ¿Por qué? Porque cuando Pedro llama a la puerta de la casa, para empezar da a entender que no es una casa chiquita. Habla del pórtico principal, porque llama a Pedro y sale una esclava, que es Rode. Entonces, esa familia era de dinero. Incluso Bernabé era una persona que tenía dinero. Y lo vimos al principio en Hechos 2, cuando él vendió propiedades y dio todo ese dinero para ayudar a los que menos tenían. Entonces, la madre de María era una mujer pues acomodada, tenía esclavos. Y aquí sale Rode. Una vez que llama a Pedro a la puerta, toca, sale Rode. Entonces, pregunta quién es y obviamente cuando oye la voz dice: es Pedro. Entonces ella se emociona, pero es curioso que deja a Pedro en la calle y va y entra con los que estaban ahí orando y les dice: pues Pedro está acá, está libre. ¿Y qué le dicen? Estás loca. O sea, no lo creían. A pesar de que eso era lo que ellos estaban pidiendo en oración, porque eran aproximadamente ya casi las 6 de la mañana y ellos estaban todavía orando en ese lugar y estaban pidiendo por la liberación seguramente de Pedro. Pero aunque ellos estaban pidiendo eso, cuando Rode les dice: salió Pedro, pues ¿qué pasa? Dicen: no creyeron tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer el versículo 16. Dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Obviamente, como Pedro se quedó en la calle, estaba todavía en la calle, obviamente tuvo que tocar más fuerte, tuvo que gritar más fuerte, porque al principio no lo quiso hacer, por cuestiones de seguridad estaba huyendo, pero tenía que entrar. Entonces él toca más fuerte, llama más fuerte, entonces seguramente lo escucharon y dice que abrieron. Y obviamente cuando lo ven se quedan sorprendidos. Increíblemente Dios había escuchado sus oraciones. Fíjate el poder que tiene la oración, capaz de sacar a un hombre de una cárcel con máxima seguridad. Pero ¿qué pasa? En el versículo 17 dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Una vez que ven a Pedro, obviamente se alborotaron, yo creo que estaban gritando, estaban emocionados, y Pedro les dice, bueno, con las manos les hace de que: a ver, cálmense.
Y entonces, como en las anteriores veces, Pedro les comienza a contar cómo el Señor lo había librado. Porque en las dos ocasiones anteriores hacía lo mismo. Llegaba y daba el informe cómo el Señor lo había librado de la cárcel. Y aquí no es la excepción. Llega Pedro y les dice todo lo que había pasado. Pero es interesante, dice que le hagan saber eso a Jacobo. Ahora, van a decir, ¿no que Jacobo ya estaba muerto? No es el mismo Jacobo. Este ya es otro Jacobo, es el hermano de Jesús. Este Jacobo o Santiago, el que escribe la carta también, es el hermano de Jesús y al parecer era un líder importante ya en este tiempo en Jerusalén. Un anciano, un líder de alguna iglesia y era muy conocido ya en Jerusalén, Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, que al principio no creyeron en él. Pero en este tiempo estaba encargado, yo creo, de varias iglesias porque Pedro les dice, pues díganle a Jacobo, porque seguramente estas iglesias a cargo de Jacobo estaban sin duda orando. Entonces Pedro les dice, díganle a Jacobo que ya salí, que de cierta manera ya no oren por mí, que estoy bien. Pero dice que Pedro entonces huye. Aquí sí ya cambió la situación. Al principio, cuando Dios sacó a Pedro de la cárcel, Él le daba instrucciones de qué hacer. Les decía, pues ve al templo, ve a seguir predicando, ve y no te calles. Pero en esta ocasión no le dice nada. El ángel lo saca y no le da instrucción. Obviamente, Pedro dice, pues creo que entiendo que en esta ocasión es tiempo de huir. Ahora sí tengo que irme de aquí. Y es lo que hace. Pedro se aparta, se esconde y obviamente Herodes no lo encuentra. Versículos 18 y 19 dicen, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Obviamente, como los soldados habían dejado que se escapara de cierta manera Pedro, era común que si se te escapaba algún preso, tenías que pagar vida por vida. Entonces, cuando Herodes interroga a los soldados y ellos le dicen, no sé cómo, qué pasó, no está. Entonces lo que hace Herodes es matar a todo ese grupo de soldados y los mata. Y es algo común, en ese tiempo era algo común, les decía, es algo de que se trata vida por vida. Dejaste ir al preso, pues mueres. Hoy en día las cosas son totalmente diferentes, pero en ese tiempo así se manejaba. Vamos a ver en qué termina toda esta historia. Versículos 20 al 24. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aquí nos relata Lucas el final de Herodes. Dice que los de Tiro y de Sidón tenían problemas con Herodes, con el territorio del rey Herodes. Pero eran problemas comerciales, eran cuestiones de comercio. Entonces dice que ellos van con Blasto, el camarero de Herodes, y lo sobornan para que interceda por ellos y que puedan tener paz con el rey Herodes. Pero dice que el rey Herodes un día, muy orgulloso, se viste con sus mejores ropas. Dice el historiador Josefo que sus ropas obviamente estaban tejidas con plata, incrustaciones de plata. Entonces cuando él se presenta en ese lugar, a los de Tiro y de Sidón, dice que el sol estaba dando así de frente. Entonces imagínate una ropa con incrustaciones de plata, dice que el sol le dio y obviamente él brillaba con su vestidura. Entonces él comienza a darles unas palabras, pero dice que los arenga. Lo que él buscaba era exaltar al pueblo, los estaba desafiando.
Entonces, los del pueblo de Tiro y de Sidón le dicen al rey Herodes: eso que oímos no es voz de hombres, es la voz de un Dios. O sea, lo estaban tratando de convencer con halagos, porque su ropa resplandecía conforme estaba hablando, y ellos lo exaltaron. Entonces el rey Herodes dijo: bueno, está bien que me consideren un Dios. Pero dice que en ese momento un ángel del Señor lo hiere, lo hirió, y dice que él muere. Pero es interesante que Lucas lo maneje en contexto de todo lo que había pasado, porque esto es historia. Y les digo, Josefo en sus libros históricos lo registra la muerte del rey Herodes. Pero si lo vemos en todo esto, con este contexto, quiere decir que la muerte de Herodes, todo este juicio que vino sobre él, porque dice que muere comido de gusanos, fue porque Dios le hizo justicia a su pueblo. Por eso es que Lucas registra que Herodes mató a Jacobo, que Herodes persiguió a la iglesia, que Herodes iba a matar a Pedro, y termina con esto, con su muerte, porque no fue casualidad. Cualquier persona, cualquier autoridad que se oponga a la iglesia y al cuerpo de Cristo, obviamente tarde que temprano el Señor les va a hacer justicia. Y a nosotros no nos corresponde ponernos en contra de la autoridad, no. Y Pedro lo escribe en su carta a los expatriados, a los que estaban siendo perseguidos. Les dice: respeten las autoridades. Tal vez muchos mueran, pero ustedes no se opongan a las autoridades. No las maldigan. El Señor tarde o temprano va a hacer juicio. Entonces, quien se mete con el pueblo de Dios, obviamente Dios es el que va a vengar. Nosotros no tenemos que pagar mal por mal. Tenemos que bendecir a nuestras autoridades. Y con esto concluyo el día de hoy. Esto es lo que pasó. Herodes persiguió a la iglesia, pero Dios le hizo justicia a su pueblo. Eso quiere decir que Dios tarde o temprano te hará justicia. Si alguien está siendo injusto contigo, te está oprimiendo, el Señor tarde o temprano va a hacer justicia. Pero es interesante, todo esto ocurre si tú oras. Entre más ores, entre más le pidas, más rápido el Señor va a contestar. Ahora, no es de que voy a orar una vez, no es de que voy a orar una semana, no es de que voy a orar 10 veces. No sabemos hasta qué oración el Señor te va a contestar o nos va a contestar. Les decía la otra vez aquí a la iglesia, a Daniel le contestó hasta el día 21. Entonces, si tú tienes alguna petición ante el Señor, si alguien te está oprimiendo y tú quieres justicia, o cualquier motivo por el cual estés orando y no ha sido contestada, yo te digo, no te desesperes. Porque tal vez es la 5ª vez que has orado y el Señor te va a contestar a la 15 o a la 30. Pero si te quedas en la 10, pues no vas a ver contestadas tus oraciones. Y no porque el Señor no quiera contestar. Él siempre oye, pero obviamente también hay oposición. Entonces, sea lo que sea que estemos pasando, debemos orar. Aquí la iglesia fue perseguida, el primer apóstol fue muerto y la iglesia, ¿qué hizo? Oración sin cesar. Entonces obviamente estamos pasando igual una situación difícil a nivel mundial, y creo que es el momento en que nosotros como iglesia oremos sin cesar, y que en la historia se registre, como Lucas registra, pues había un gran virus en todo el mundo, pero la iglesia oró y obviamente algo cambió. Entonces la oración es la mejor arma que tenemos, aprovechémosla. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Porque tú estás por nosotros. Porque somos tus hijos y sabemos que tú peleas por nosotros. Pero también sé, Señor, que tú quieres que nosotros oremos. Porque tenemos también que hacer nuestra parte, Señor. Te pedimos, Señor, te pido por mi nación, por esta tierra, Señor, para que tú nos ayudes, Padre, y pronto salgamos de todo esto que se está viviendo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, y también te pido por las autoridades, Padre, para que tú les des sabiduría para gobernar, sabiduría para tomar las decisiones que hay que tomarse, Señor. Que tú los guardes sus mentes del enemigo, que guardes sus mentes, Señor, de todo espíritu contrario al tuyo, Señor.
Tú guarda nuestras autoridades, Señor. Yo las bendigo a nuestras autoridades, nuestros presidentes municipales, Señor, los gobernadores de cada estado, los presidentes de cada país, Señor. Tú guárdalos, guarda sus mentes, Señor. Los bendigo, Padre. Yo sé que tú estás escuchando nuestras oraciones, Padre, porque yo sé que la iglesia está orando y lo seguiremos haciendo, Señor, porque esperamos y aguardamos en ti, Padre, porque nosotros somos la sal de la tierra, somos los que conservamos esta tierra por tu inmensa gracia y bondad, así lo dispusiste. Gracias, Padre, porque yo sé que tú contestarás nuestras oraciones. Y te bendigo porque yo sé que también tú haces justicia a tu pueblo, a todos los que por causa de tu nombre, Señor, algún momento sufrimos o padecemos. Te doy gracias, Señor, por tu inmensa bondad y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me dio gusto poderte saludar, poderte dar esta palabra y espero que el Señor te siga bendiciendo, que su gracia siga siendo derramada sobre ti y sobre toda tu familia. Que Dios te bendiga y sigue nuestras transmisiones. Espero que tu fe sea fortalecida y sea afirmada con estas enseñanzas. Dios te bendiga.